chapulines, escamoles, chicatanas, jumiles, ahuautles y mucho más. En México tenemos una tradición gastronómica que es muy rica en sabor, en nutrientes y en cultura, dentro de la cual se encuentra la tradición de comer insectos. Desde tiempos prehispánicos, los insectos han demostrado ser de gran beneficio para nuestras dietas. No solo son un excelente alimento, algunos también son productores y realizan distintas funciones en los ecosistemas. Un buen ejemplo son las abejas, que además de dar miel, son vectores de polinización, una tarea clave para garantizar la existencia de muchas plantas. Hoy nos proponemos conocer un poco más acerca de los insectos, su valor nutricional y su papel en la naturaleza, así como sobre los riesgos que corren y cómo podemos proteger a estos seres fundamentales para nuestra biodiversidad. ¿Qué tal? Soy Alejandro García Moreno y les doy la bienvenida a Nos Nutrimos de Naturaleza. Hoy contamos con la presencia del doctor René Cerritos Flores. Doctor, muchas gracias. Eres especialista en evolución de insectos vinculado a su uso sustentable para la alimentación humana. También está Remy Van Dam. Él es, participa en el equipo abejas del Colegio de la Frontera Sur, Ecosur, y con ellos vamos a hablar sobre cierta clase de alimentos que no habíamos mencionado en programas anteriores, y estoy hablando de los insectos comestibles. Y la primera pregunta para el doctor Cerritos: ¿por qué en México tenemos esta tradición de comer insectos? ¿Cómo surge, doctor? ¿Y qué se sabe? ¿Cuántos insectos estamos consumiendo aquí en el país? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Mira, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo? Obviamente es una pregunta muy interesante. No lo sé específicamente. No te puedo decir, hace 5,000 años particularmente se consumía esta especie. Lo que sí sabemos es que es una costumbre milenaria, ¿no? Es decir, que las culturas prehispánicas, las culturas particularmente de Mesoamérica, ya consumían una gran cantidad de insectos y se tiene registrado por los distintos códices que sí era parte fundamental de la dieta. De hecho, yo me atrevería a decir que su consumo era más frecuente en época prehispánica que lo que es en este momento, en la actualidad. La doctora Julieta Ramos, que es pionera en estas investigaciones, durante toda su vida registró más o menos 500 especies de insectos que se consumen en el país. Y estamos hablando de unas 2,000 especies, por los distintos trabajos que hay a nivel mundial, 2,000 especies de insectos que se consumen a nivel mundial. Entonces, si te das cuenta, nosotros tenemos un cuarto de esa diversidad. Creo que el consumo ha disminuido en estas últimas décadas, y justamente lo que tenemos que hacer es rehacer toda la cocina mexicana, ¿no? Y aprovechar los recursos que hay en este país y particularmente el de los insectos. O sea, de 500 especies que podemos aprovechar aquí en el país, yo creo que conocemos muy poquitas en el gran... la gran mayoría de las personas. Hablábamos de algunas de ellas en la introducción, ¿no? Los más consumidos, los chapulines, los escamoles, Sí, las claro. chicatanas. Platícanos un poco de estas especies. ¿Cuáles son las que más se consumen aquí en nuestro país? Y después vamos a entrar al tema de los valores nutricionales. Pero para empezar, esta diversidad de Sí, un insectos. poco, bueno, es lo que se tiene registrado, ¿no? Que son 500 especies. Dentro de los que más se consumen, obviamente, es el que más se consume a nivel nacional e internacional, que proviene de México, es el chapulín de milpa, que es una especie de ortóptero, de chapulín, que tiene como nombre científico Sphenarium purpurascens. Este chapulín se llegan a producir más o menos unas de 200 a 500 toneladas por año, ¿no? Es lo que tenemos registrado nosotros como dato de biomasa que ya se está comercializando. De 200 a 500 toneladas. Pero un trabajo que nosotros hicimos ya hace muchos años señala que podemos explotar de manera sostenida más o menos unas 350,000 toneladas por año de manera sostenida, ¿no? O sea, es decir, que finalmente no terminas con esa población, no acabas con esa población, sino que tienes un remanente que es la que ocupas
para que dé origen a la siguiente generación y así sucesivamente, ¿no? Ok. Después vamos a regresar a hablar sobre los valores nutricionales Claro. de los insectos. Con Remy Van Damme, platícame, por favor, las abejas. Contigo vamos a estar haciendo estos cambios porque, Claro. por un lado, es comer estos insectos. Y por el otro, con las abejas, pues aprovechar los productos o los beneficios que tenemos de estos insectos. Uno de ellos es la miel, pero lo otro es la polinización y, por supuesto, el impacto que tienen en los ecosistemas. Platícanos, Remy, por favor, ¿cuál es la situación de las abejas en nuestro país? ¿Cuántas especies hay en México del total que pueden existir en el planeta? En el mundo se conocen 25.000 especies de abejas, de las cuales 2.000 tenemos en México o en general en la región mesoamericana. Entonces es una gran diversidad de abejas. La más conocida pues, es Apis mellifera, ¿no? que se usa para la producción de miel, que hace que México sea un gran exportador de miel. Pero existen muchas, Apis mellifera no es nativa, fue introducida de Europa. Existen muchas especies de abejas nativas. Aquí tengo una cajita para representar algunas de ellas. Aquí tenemos una reina de abejorro que son entre las abejas más grandes. Estas son abejas que visitan orquídeas, esta verde y esta que se llama Eulaema. Aquí tenemos algunas abejas solitarias. Aquí esta se llama Melipona bichi, es muy conocida en la península de Yucatán porque se maneja desde el periodo prehispánico. El Códice Trocortesiano relata el manejo de esta abeja hace unos 1000 años más o menos. Y aquí Scaptotrigona mexicana, que también es nativa, es más de zonas de montaña, de Chiapas, de Veracruz, de Puebla, y también se maneja en ollas de barro para la producción de miel. Ok, bien interesante. Vamos a ir a un corte, regresamos justamente pues con este tema, conocer más sobre las abejas, sobre estas especies. ¿Todas estas son nativas de México? Sí, es así. Todas estas, miren. Y bueno, pues a seguir conociendo más también sobre insectos comestibles. Quédese con nosotros, nos nutrimos de naturaleza. Regresamos a Nos Nutrimos de Naturaleza. Nos quedamos en el bloque anterior hablando sobre la diversidad que existe en nuestro país y que una de las que más conocemos, la más popular, la que viene a la mente cuando hablamos de abejas, es Apis mellifera, que como nos mencionaba no es nativa de nuestro país, es introducida, es la que más se aprovecha. Pero platíquenos un poco sobre, además de la miel, ¿qué beneficios tenemos de estos animales? Por favor, doctor. Rápidamente, pues de abejas hay diversidad de mieles, y eso es lo que más consumimos. Pero lo que tenemos menos presente a la mente y que tal vez es más importante es la polinización. La polinización es cuando una abeja lleva polen de una flor, de la parte macho de una flor a la parte hembra de otra flor y permite la fertilización, ¿no? la fecundación de las flores. Y eso es importante para la producción de semillas, es importante para la reproducción de las plantas. Tres cuartas partes de las plantas del mundo dependen en alguna medida de las abejas para su reproducción. Pero también es importante para la agricultura. Sin abejas perdemos una buena parte de la producción agrícola. Más o menos estimamos que a nivel México de 600.000 millones de pesos, que es el valor de la producción agrícola mexicana anualmente, un 18-19% depende de la polinización por abejas. Como ejemplo, la sandía o el chilaquiyote dependen de las abejas al 95%. Si quitamos las abejas, perdemos 95% de la producción. El café depende de las abejas al 20-25%. El maíz no depende de abejas. Oye, pero hay una relación también en este sentido entre ciertas especies de plantas y ciertas especies de abejas. O sea, una relación directa. Sí, existen casos como de relación específica, ¿no? Entonces cada flor va a ser, según el tamaño de la flor, pues van a ser ciertas especies de abejas, ¿no?
Entonces, no sé, en el café, por ejemplo, que es una flor pequeña, va a ser un poquito más, van a ser más abejas pequeñas las que lo polinizan. Hablaba del chilacayote, esta familia de las cucurbitáceas dependen de un género que se llama Peponapis, que es como muy... no es una relación exclusiva, pero sí hay ciertas preferencias. Muy bien. Ahora regresamos al tema de los insectos, doctor Cerritos. Ya hablamos de algunos de los que más se consumen aquí en nuestro país. ¿Está relacionada la preparación de estos insectos con la cocina, obviamente la cocina tradicional mexicana? Platíquenos un poco en su experiencia, qué le ha tocado ver, qué le ha tocado conocer, probar, ¿no? La diversidad tanto de especies que se consumen, pero también de cultura que se genera alrededor de estos platillos, doctor. Sí, pues mira, no hay en los códices también, no hay algún platillo que se evidencie directamente que es clásico del grupo, por ejemplo, de los mexicas, ¿no? Pero aún así, nosotros tenemos una gran variedad de formas para consumir casi todos los insectos que, por ejemplo, de los que nombras, ¿no? Muchos, por ejemplo, los huevecillos que se colectan o que se colectaban en el lago de Texcoco, normalmente esos se consumían comprimiéndolos. Antes de la colonia no había huevo, entonces no podías hacer tortitas como tal, ¿no? Entonces la forma de preparación sí era un poco diferente. Entonces ahorita con el huevo, que es un aglutinante, sí ya se pueden hacer tortitas y entonces te las puedes comer con una rica salsa, con un chile pasilla y con algunos otros ingredientes de origen mesoamericano, y esto le da no solamente el tradicional sabor particular, sino desde el punto de vista nutrimental parece ser que sí es muy satisfactorio tener estas especies dentro del plan alimenticio, ¿no? Es decir, como te digo, retomarlas nuevamente. Eso es interesante porque en este programa hemos hablado de la forma de aprovechar a la naturaleza para tener una salud alimentaria, sí, ¿no? Y los insectos incluso figuran como uno de los alimentos más nutritivos. Y se han hecho comparaciones, por ejemplo, del valor nutricional en cuanto a la biomasa del producto del insecto, un kilo de insectos, contra un kilo de carne. Doctor, platícanos un poco de cómo ha sido cómo se dan estas comparaciones, qué se conoce. Usted justamente ha estudiado los valores nutricionales de algunas especies. Sí, es que mira, o sea, puedes tener dos beneficios muy importantes, tal vez más, pero dos que son de suma importancia. Los referentes a nutrición, que son de los que hablas, y los otros que son de tipo ambiental. Okay. Entonces, parece ser que es mucho más barato ambientalmente producir una proteína a partir de especies de insecto que a partir de ganado convencional. Entonces, ya por ahí de los años 80, un investigador estadounidense menciona que los insectos y otros artrópodos deberíamos considerarlos como mini ganado, ¿no? Entonces, que debería de ser ya desde los años 80 el mini ganado de las poblaciones humanas. Y aunque él no habla mucho sobre estos rendimientos y sobre estos beneficios ambientales, por las investigaciones que nosotros hemos hecho y por investigaciones que se han hecho en otras partes del mundo, por ejemplo, en Europa y en Estados Unidos, están estos datos de conversión de la biomasa, ¿no? Entonces, es un término que te lo puedo explicar con un ejemplo muy claro. Tenemos 13 kilos de alfalfa, y esos 13 kilos de alfalfa, si se lo damos a una vaca, solamente nos va a producir 1 kilo de carne. Y si se lo damos a una población de chapulines, nos va a dar más o menos unos 12 o 11 kilos de biomasa, ¿no? Entonces, el rendimiento es mucho mayor, y eso tiene un poco que ver con el metabolismo de cada uno de estos animales que estamos comparando, ¿no? Claro. Uno invierte mucho en su metabolismo, que son los animales de sangre caliente, mientras que los insectos viven a expensas de la radiación solar, ¿no? Entonces,
ahorran una gran cantidad de energía. Pues ya estamos viendo una relación importante, o sea, 10 veces más lo que se puede producir Sí. con los recursos para producir proteína de insectos. Hablamos ya justamente, estos son los beneficios ambientales, incluso ya se tocó aquí un poco de entrarle al consumo de los insectos. En cuanto al aprovechamiento de las abejas, nos hablaba ya de estos beneficios incluso para la agricultura, para tener ciertos cultivos, ciertos frutos, pero la relación cultural también es importante. La relación que se genera en torno a las abejas, de parte de los grupos, ¿no? O sea, por ejemplo, en el sureste del país, ¿no? Con el aprovechamiento de las abejas para la obtención de miel. Platícanos un poco de esta cuestión cultural, doctor. En términos culturales, México es único en el mundo, en el sentido de que se manejan las abejas nativas desde al menos 1000 años. Aquí tengo una muestra de miel de Melipona bichi, que es una abeja, es esta abeja de la península de Yucatán. Es una miel líquida muy particular, muy diferente a la miel de Apis mellifera, ¿no? De la especie exótica. Muy particular, muy aromática, líquida, ligeramente fermentada. Y esta abeja, bueno, pues es propia del pueblo maya, no exclusiva del pueblo maya, ¿no? Se maneja también en Veracruz, también en Oaxaca, en Guerrero, pero sobre todo en la península de Yucatán, en Guatemala incluso. Sin embargo, en los últimos 100 años ha ido un poco en declive su manejo, se ha ido un poco olvidando porque Apis mellifera produce más miel. Pero de manera interesante, en los últimos 15 años hay un nuevo interés en estas abejas. Y ahora, si tú vas a la península de Yucatán, en muchos lados hay productores que se están interesando y están aprendiendo a manejarlas de nuevo, ¿no? Algunos bajo las técnicas tradicionales, en los jóvenes, en los troncos, y otros bajo otras técnicas en cajas, ¿no? Entonces se está desarrollando una nueva cultura del manejo de estas abejas. Y en cuanto a nutrientes, comparando la miel que se produce por melífera a esta. Hay varias investigaciones sobre los poderes de la miel, poderes bacteriostáticos, o sea, antibióticos a fin de cuentas, como antibiótico natural. Pero ahí sí, en términos de salud, más que la miel, lo más importante es el propóleo. El propóleo lo colectan las abejas en los árboles principalmente y lo utilizan para sellar cuando tienen huequitos en las colonias. Y el propóleo tiene un efecto antibiótico natural muy fuerte. Hay colegas de la UNAM que están estudiando el propóleo de abejas nativas y encontrando propiedades medicinales muy importantes, ¿no? Yo les agradezco esta charla en Nos Nutrimos de Naturaleza y bueno, nos llevamos tarea para pensar. A manera de conclusión, les digo que México es uno de los países donde más insectos se comen en todo el mundo. Estas especies, además de ser una excelente alternativa o complemento alimentario, representan historia, tradición, costumbres, gastronomía y, por supuesto, cultura. Es necesario crear conciencia sobre su importancia y también impulsar políticas públicas que consideren la relación entre los insectos, entre nuestra alimentación y, por supuesto, el cuidado del medio ambiente. Esto fue Nos Nutrimos de Naturaleza. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Galindo, soy director de comunicación de la ciencia de la Conavio y estamos aquí en el diálogo del programa de la serie Nos Nutrimos de Naturaleza. Como ustedes saben, cada sábado a la 1 de la tarde
se presenta un programa de esta serie por Canal 11. Esta es una coproducción entre Canal 11 y la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Les damos las gracias a todos por acompañarnos. Y el tema de hoy es muy interesante, es un tema realmente apasionante, que es el de los insectos comestibles. Tenemos con nosotros al doctor René Cerritos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él es especialista en ecología y evolución de insectos y particularmente ha hecho varias investigaciones sobre los insectos comestibles. Quizás ustedes no saben, pero en México se ha hecho mucha investigación sobre insectos comestibles, ya nos platicará el doctor Cerritos. Y también tenemos con nosotros desde San Cristóbal de las Casas al doctor Remy Van Dam, quien es también especialista en conducta y ecología de los insectos y con una especialidad en las abejas. Así es que pues tenemos un buen rato para platicar y para preguntarles sobre estas especies. Y voy a empezar con algunas preguntas mientras nuestros participantes nos empiezan a escribir por Facebook. Hablamos en el programa, o hablaron ustedes en el programa, de que México tiene una gran diversidad de insectos comestibles, alrededor de 500. Es una tradición muy antigua. A mí uno de los temas que me fascina es que es una tradición que compartimos con otros primates, ¿no? Y que increíblemente los seres humanos podemos digerir la quitina, este polisacárido que contienen los exoesqueletos de los insectos, que es bastante duro, y también lo tienen los hongos, ¿no? Y los seres humanos lo digerimos, a pesar de que se ve como algo bastante difícil. Entonces eso me atrae mucho. Esta es una tradición pues que va más allá de nuestros antiguos pobladores o de las culturas antiguas. Y los insectos pues son fascinantes porque además de que son miles y miles de especies, son la mayor parte de nuestra diversidad biológica, pues hay de todo, ¿no? Hay insectos que se defienden con sustancias tóxicas y que tienen colores de advertencia, y hay insectos que pues nos los comemos y que son muy nutritivos. Hay insectos como las abejas que lo que utilizamos pues no son los animales directamente, sino sus productos, y que también tienen una diversidad gigantesca. Uno de los temas que a mí en lo particular me preocupan sobre estas tradiciones de comer insectos es la sustentabilidad, ¿no? Y quizás una de las primeras preguntas para el doctor René Cerritos es, si bien se está promoviendo la alimentación con insectos, ¿cómo hacer para que esta producción, este consumo realmente no afecte a las poblaciones silvestres de los insectos que más utilizamos? Muy bien, pues muchísimas gracias, Carlos, nuevamente por la invitación. Y Remy, en San Cristóbal. Mira, yo creo que debemos de hacer, o sea, cada especie que consumimos en el país, o sea, cada una de esas 500 especies, lo que tenemos que hacer son no solamente estudios demográficos, sino genéticos. ¿Para qué? Un poco para saber el estado de las poblaciones, y dentro de esas poblaciones saber el estado de la diversidad genética que hay dentro de una o dos poblaciones de cada una de esas especies. ¿Por qué menciono esto? Porque hay especies que son muy abundantes, por ejemplo, la que mencioné en el programa, que es Sphenarium purpurascens, que es una plaga, o es considerada como una plaga en el ambiente occidental de producción agrícola, ¿no? Y finalmente, a lo mejor ahí podrías decir, bueno, es que ahí no deberíamos de tener planes de manejo.
claro que sí deberíamos de tenerlos, pero es muy distinto a otra especie, por ejemplo, el de los escamoles, que es una hormiguita de la cual consumimos las fases inmaduras, ¿no? El huevo y la larva. En ese sentido, te das cuenta que no hay reclutamiento, es decir, no estamos deteniendo, desde el punto de vista demográfico, los tamaños poblacionales para la siguiente generación. Y esas parece ser que sí están en grave peligro. No sé si de extinción, pero están muy amenazadas. Entonces, o sea, cada especie es un mundo. Imagínate, necesitaríamos 500, al menos 500 investigadores, una por cada especie, dentro del país solamente, ¿no? Y ya vemos muy pocos los que nos dedicamos a esto, ¿no? Entonces, está compleja la situación. Pues sí, y entonces yo creo que ahí la cuestión es que pues, los consumidores debemos tener cuidado, ¿no? Qué tanto utilizamos estas especies y también saber su procedencia. Y otro tema relacionado, ahorita que veía el programa y que veía que pues hay ciertos tipos de preparación para estos insectos, es la cuestión de la contaminación por agroquímicos, ¿no? Qué tanto estos chapulines que a pesar de que pues es una de una especie principalmente, el chapulín de la milpa, me imagino que no es el único, que ahora ya se están utilizando otras, creo que ya ni siquiera son de Oaxaca, sino vienen de muchos otros estados. Pero ¿qué tanto estos chapulines se contaminan con los agroquímicos? ¿Qué tanto esto se puede quitar al prepararlos como estaba yo viendo, no sé si era con agua caliente o con los hierven o tienen una preparación? ¿Qué tanto estamos consumiendo agroquímicos al comer insectos? Uh-huh. Bueno, ese es un problema bastante grave, ¿eh? Y evidentemente debemos de hacer caso bueno, a saber de dónde se están colectando todos los insectos. Pero, ¿sabes, Carlos, que ese es el gran problema ahorita en México, que no hay una regulación? O sea, es decir, o sea, cualquier insecto se vende, o sea, tal vez el mismo set o el mismo lote de insectos, si lo quieres ver así, se puede vender en una carretilla en el tianguis que en el restaurante más exclusivo. O sea que tampoco las poblaciones en el campo son las únicas que están sujetas a que se puedan a que puedan consumir estos insectos que tengan trazas de insecticidas, ¿no? No lo sabemos porque no hay una regulación y lo que debemos de hacer ya, pues es promover ya leyes incluso, primero que nos hable de cómo los estamos explotando y después cómo los estamos consumiendo, un poco para preservar la salud humana y un poco para preservar pues el ambiente, ¿no? Ajá, gracias, doctor Cerritos. Vamos a ver algunas de las preguntas que nos empiezan a llegar. Tenemos alrededor de 200 participantes en el Facebook y muchas gracias por hacernos llegar sus preguntas. Una de ellas tiene que ver con las abejas, por supuesto. Antes de esta pregunta, quizás a mí me gustaría incluir que el doctor Remy Van Dam nos platicara un poco de la diversidad de las abejas. En el programa vimos algunas abejas con colores metálicos. ¿Por qué tienen estos colores metálicos estas abejas? ¿Cuántas abejas nativas producen miel? Además, ¿cuántas especies? ¿Cuál es su distribución? Y una de las preguntas del público aquí es si las abejas también se pueden consumir en sus etapas de huevo y de larva, si esto es posible. Gracias, Remy. Gracias, Carlos, y mucho gusto, René, compartir ese espacio. Bueno, hablar de diversidad de abejas, pues es un tema amplio.
En el mundo conocemos hoy por hoy 25.000 especies de abejas, 25.000 tipos de abejas diferentes, de las cuales un poco más de 2.000 en México. Entonces tenemos casi 10% de la diversidad mundial, y eso que todavía nos falta conocer mucho. Cada vez que vamos a explorar un lugar de Oaxaca o de Chiapas encontramos especies nuevas, ¿no? Entonces, una gran diversidad. Una que es muy conocida, que es Apis mellifera, pero no es nativa de aquí. Entonces, Apis mellifera es conocida porque es la principal productora de miel, la que permite a México ser un gran país exportador de miel, pero no es nativa, fue introducida de Europa en el siglo XVI. Todas las demás, pues sí son nativas. Y dentro de las nativas hay un grupo de abejas muy conocidas que son las abejas sin aguijón, los meliponinos. Son manejados de manera tradicional desde la época prehispánica. Pues muy conocido su manejo en las ollas de barro en la Sierra Norte de Puebla, en los jobones, en los troncos, en la península de Yucatán. Y hay otras que son menos conocidas, pero igualmente importantes, las plebeyas en ollitas de barro en Oaxaca. Entonces hay varios tipos de manejo. En este caso no es tanto para comer las abejas, es más para su miel, para su producción de miel. Es una miel que se consume de manera tradicional, pues un poco como endulzante, pero sobre todo como parte de ritos tradicionales, ¿no? Entonces el manejo de las abejas es parte de la cosmovisión de los diferentes pueblos originarios. Dentro de la diversidad, pues sí están estas abejas muy vistosas, ¿no? De color verde metálico, azul metálico. En particular, las abejas de orquídeas, las euglossas, que son polinizadoras de orquídeas. El por qué son briosas, pues hay varios aspectos, pero es en particular para que los machos sean reconocidos por las hembras, en su forma de ser reconocidos, pero también los machos se ponen de alguna manera en desventaja porque están, al ser muy vistosos, son vistos en particular por aves que los comen. Y entonces, pues si yo me pongo un color muy vistoso y aguanto y me escapo de los pájaros, no me comen, estoy demostrando que tengo mucho vigor, que tengo la capacidad de exponerme y aún así no me atrapan, ¿no? Entonces estoy demostrando, los machos demuestran con las hembras, pues que tienen mucho vigor. Y en términos de comer huevos, larvas, por supuesto, sí se puede comer. No es común que se coman. Un poquito, yo diría más en apicultura, se come la cría de las larvas de zángano, pero bueno, son alimentos ricos en proteínas, pero no es algo común. Lo común con las abejas es más bien el consumo de la miel, bueno, ya lo mencioné, un poco también del polen, que es rico en proteínas, del propóleo, que se utiliza como un antibiótico natural. Gracias, Remy. Vienen otro par de preguntas. Bueno, son varias sobre insectos comestibles. Una nos pregunta, ¿en qué estudio está publicado el dato de los 500 insectos más consumidos por los mexicanos? Quizás ahí, René, nos podrías hablar un poco también de la historia de la investigación de los insectos comestibles. Otra relacionada dice, ¿cómo podemos distinguir aquellos insectos que son comestibles de los que no lo son? Y una más relacionada es si conocemos distribuidores de insectos comestibles que sean seguros. Pues mira, a ver, una de las preguntas que son muy inquietantes es que, o sea, ¿cómo podemos saber en el campo si una especie es comestible o no? Yo creo que pasa igual que con los hongos, Carlos. O sea, si no sabemos y si no somos particular conocedores de una determinada localidad, mejor no hay que consumirlo. O sea, casi prohibidísimo de que si no sabemos, porque por ejemplo ahorita justamente
estamos hablando de colores, ¿no? Normalmente colores muy vistosos, no particularmente en abejas, sino en otras especies de insectos, se asocia con que tienen algunas toxinas, ¿no? Entonces, si decimos, ay, pues es que ese color rojo intenso me gustó para comérmelo, pues capaz y nos envenenamos. Entonces, pues más bien yo preferiría que no hagamos eso y que entonces mejor, por ejemplo, veamos en el mercado o en los diferentes mercados de las regiones del país, ahí es donde podamos consumirlos, ¿no? Y seguramente la marchanta que los está vendiendo, seguramente nos va a dar su historia. Estos se colectan en tal zona, crecen en los árboles o se dan en los árboles, así te dicen normalmente, ¿no? O los cosechamos en alfalfa o estos en el maíz. Entonces, o sea, de esas, pues o sea, todas las especies de insecto debemos de saber. Es algo bastante agradable saber que en México existen esas 500 especies. Entonces, imagínate en tiempos prehispánicos que justamente eso fue lo que se dio. O sea que no sabemos qué pobladores lo probaban y si no se morían, entonces pues ya prácticamente lo agregabas dentro de la cocina mexicana, ¿no? O lo comías y sabía desagradable, lo desechabas como parte de la dieta. Entonces yo creo que en realidad así fue como se hicieron, como llegamos a esas 500 especies con pruebas de ensayo y error. Tal vez algunos se murieron, no quiero ser tan estricto como en el caso de los hongos, pero eso fue seguramente lo que sucedió hace algunos miles de años, ¿no? Y de estas 500 especies que se dice que se consumen en el país, es un trabajo que no es mío, que es de una doctora pionera en este estudio, no solamente a nivel nacional, sino es reconocida a nivel mundial, que es la doctora Julieta Ramos Elorduy. Desgraciadamente ella ya se jubiló en el 2012 parece ser, y dejó ese legado, que son 500 especies. Nuestros estudios señalan que son menos, ¿no? Que son menos porque hay datos, o en esa base de datos, por ejemplo, hay especies de mosca doméstica, ¿no? Y sí, aunque te puedes comer una mosca, porque no te hace daño, pero no está asociada con alguna cultura particular, ¿no? Entonces, por ejemplo, seguramente en el país hay más de 1000 especies o hasta miles de especies que se pueden consumir, pero que ya esté asociado, incluso exista una palabra, por ejemplo, chapulín, que ya está asociado al náhuatl, indica mucho, porque quiere decir que hay una asociación cultural enorme, ¿no? Entonces, de esas, más o menos hay como 200, pero aún así 200 son un montón, ¿no? Entonces, pues creo que más o menos contesté. Muy bien. Me preguntan también si en la Conavio hay alguna sección en la página de la Conavio sobre este tema y pues sí se está incorporando, estamos incorporando a Enciclovida, a esta gran base de datos y buscador de especies. Estamos ya incorporando los usos de las especies. Entonces pueden entrar a enciclovida.mx y buscar aquellas especies comestibles, aquellas que se usan para textiles, aquellas que se usan para artesanías. Y por supuesto, si tienen ustedes sugerencias, comentarios o especies que ustedes conocen en sus regiones que se utilizan de diversas maneras, nos pueden escribir para incluir esa información y también incluir el nombre común de esas especies que cambia regionalmente. Es bien importante para poder identificarlas, ¿no? Que si es la misma especie o es alguna distinta. Leía también René y Remy que ahora que las luciérnagas, que ahorita que está el fenómeno de las luciérnagas, pues son muy interesantes porque producen esteroides que son tóxicos para los vertebrados, ¿no? Para sus depredadores y que mucha gente o algunas, ya ha habido casos de gente que tiene
mascotas, lagartijas o anfibios, y que les da de comer luciérnagas y pues se les muere la mascota porque la lucierna produce, ¿no?, estas sustancias químicas. En el caso de la monarca, pues no produce las sustancias químicas, sino las asimila de la planta esta del algodoncillo, de las clepias, y se vuelve, tanto la oruga como el adulto se protegen de esa manera con sustancias tóxicas, con glicósidos cardíacos que afectan a los vertebrados. Preguntan por aquí, Remy, sobre las diferencias entre las mieles, ¿no? En cierta época, así como todos desayunábamos con Nescafé y ahora somos muy sofisticados en nuestra selección de los cafés, pues en muchas épocas las mieles se han juntado de diferentes zonas, de diferentes estaciones, de diferentes plantas. Y si nos puedes platicar un poco de esta diferenciación que además le da un valor agregado. Por una parte, la diferenciación en la abeja europea, cuando está utilizando diferentes plantas a través del año, y por otra parte, pues las mieles de las meliponas también, ¿sí? Sí, claro, es un tema amplio y dulce. Pues sí, la miel en general hablamos de miel como si fuera una miel, ¿no? Y cuando la miel mexicana se exporta es miel. Pero realmente pues no hay miel, hay mieles, hay muchas mieles diferentes que lo común es que los productores pues la cosechan, la mezclan y por eso se manda como producto genérico, pero pues lo mismo que para el mezcal, el café, el queso, la tortilla, pues hay una gran diversidad de sabores, ¿no? Entonces, en abejas, las mieles, podemos hacer varias clasificaciones, pero pues primero dentro de la miel de Apis mellifera, entre la abeja, la común de los apicultores, la que pica, la miel que se exporta, la abeja que pica y la que produce la miel que se exporta, pues hay mieles de Apis mellifera muy distintas, ¿no? Yo diría a mí una en particular que me gusta mucho, que no es muy conocida, es la miel de manglar, del árbol de manglar o del árbol de mangle o de los ecosistemas de manglares, que se produce en las costas de México. Y es una miel amarga, a veces un poco salada, en general un poco líquida, tiene una cristalización un poco de granos gruesos. Entonces es una miel muy particular, muy diferente de todo lo que conocemos. Una miel como más clásica sería la que llaman en el centro del país la miel de Acahual. El Acahual son todas esas flores amarillas que se dan en la milpa en los meses de octubre, noviembre, cuando las milpas se ponen muy amarillas. Pues ahí hay un conjunto de especies de plantas y la miel que se cosecha de ahí la llaman miel de Acahual o miel mantequilla porque tiene una cristalización muy fina con un poco una textura de mantequilla y tiene un poquito un aroma, un sabor a mentol. Entonces eso es una miel muy, muy preciada, ¿no? Para los que buscan algo más endulzante. Podríamos mencionar la miel de mezquite que se da en el centro, en el norte del país, en todos los mezquitales, que es una miel muy clara, a veces tiene casi el color del agua, con aroma, sabor muy, muy ligero. Luego está toda la otra gran familia de mieles, que son las mieles de abejas nativas. Entonces, un poco para precisar en términos de lenguaje, abejas sin aguijón, que son meliponinos del punto de vista biológico, dentro del cual tenemos el género Melipona, tenemos el género Scaptotrigona, tenemos Plebeia, hay varios géneros ahí, ¿no? La miel en la península de Yucatán, la abeja que más se maneja es Melipona bichi, Xunancap, en maya yucateco. Esta es una miel dulce, muy aromática, a veces un poco fermentada, y muy diferente de la miel de Apis mellifera, nada que ver. Entonces, es una miel muy particular. Y otra miel que es conocida, la miel de Scaptotrigona mexicana,
que es muy conocida en la Sierra Norte de Puebla, la llaman allá en náhuatl, Pisilnecmer. Es una abeja que se cría, se reproduce en ollas de barro una sobre la otra. Y esta miel es muy fuerte, tiene un olor, dicen los catadores de miel, olor a coco rancio, que es el olor propio de la abeja. Pero además, esta miel, como es muy líquida, siempre va a fermentar, entonces tiene un olor y un sabor a fermentado. Un poco ahí, si hay interés para profundizar, hay una página en la red que hemos hecho desde Ecosur junto con la Conavio, ecosur.mx/mieles, y ahí hay mucha información sobre estas mieles, material que se puede ir descargando. Es decir, la verdad que es todo un tesoro de la biodiversidad que se puede catar desde el paladar. Una pregunta relacionada, Remy, en esa página web que mencionaste, ¿se encuentra en dónde puede uno como consumidor buscar estas diferentes mieles? ¿O qué nos recomiendas tú para buscar a los productores de mieles especializadas? No, en la página no hay información sobre dónde comprar la miel, es más una página de resultados de investigación y trabajos de divulgación. La verdad que no hay muchos lugares donde comprar estas mieles, todavía no entra mucho en la práctica común consumir las diferentes mieles, ¿no? Se puede buscar en la red, hay varios proyectos que venden estas mieles. De abeja es uno, no me vienen mucho los nombres, pero buscando en la red, en Google, mieles de México, diversidad de mieles de México, se encuentran en la red. Bueno, yo me comunicaré contigo posteriormente porque estamos por abrir una página web en la Conavio con enlaces a productores agrícolas que están haciendo esfuerzos a estos mercados alternativos en donde se venden productos orgánicos, sustentables. También tendremos un enlace para la parte de la ganadería regenerativa, que ya también se está haciendo un directorio de productores que están haciendo las cosas diferentes, y otro enlace para pesca y productos pesqueros, acuacultura, pero de productores pues que están haciendo esfuerzos para que sus productos sean sostenibles y que tengan bajo impacto. Me gustaría ahí colocar también el enlace de las mieles y si se puede, pues hasta de los insectos, ¿no? Y entre las preguntas de los insectos, nos preguntan en México, ¿cuál es el mercado que tiene más diversidad de insectos? Y también otra vez la pregunta de si hay sobreexplotación de los chapulines en Oaxaca y si hay algún tipo de certificación para tener seguridad de cómo se producen estos insectos y qué tanto pueden o no estar contaminados. Antes de que nos conteste el doctor Cerritos, mandan saludos desde Oaxaca, Chiapas, de Teotihuacán, Malinalco, Nuevo León y de Perú. Muchas gracias por estarnos viendo. Como saben ustedes, estos programas se pegan la serie de Canal 11 con el diálogo de Facebook y se suben a una página que se llama Nos Nutrimos de Naturaleza. Para el lunes ya va a estar este programa ahí con todos los programas previos. Ya llevamos 5 o 6 programas. Es una serie de 13 programas que nos nutrimos de naturaleza, en donde también estaremos hablando de la contaminación de los alimentos, de las políticas públicas. Hablaremos también con chefs y cocineras tradicionales. Entonces todavía siguen muchos programas muy interesantes. Y ahora sí te dejo, René, la palabra para estas preguntas. Pues mira, en Ciudad de México, el mercado que más insectos tiene es el famoso mercado de San Juan, ¿no? Que está en el centro de la ciudad y que no sé cuál sea el metro más cerca, creo que es
Salto del Agua, Salto y del- uno se mete por calle de López, y después, no sé si está en calle López, no, bueno, está por ahí cerca, ¿no? Y entonces ahí ves que hay un montón, no solo de insectos, sino de diferentes carnes, creo que hasta carne de león venden y así, ¿no? Entonces, es decir, es un mercado donde venden productos exóticos. Y eso es en Ciudad de México. Pero en cada región y en cada estado, si vas a los mercados, por ejemplo, más cuando es tiempo de lluvias, tú puedes encontrar una megadiversidad no solamente de insectos, sino pues de todo lo que está creciendo más o menos en la época, ¿no? Que es de temporal. Muchos de ellos sí son los insectos. Entonces, por ejemplo, vas al mercado de Tehuacán, a un pequeño mercado de un pueblo, no sé, de eh, eh, pegado a Zapotitlán de las Salinas, y encuentras un montón, cuando es temporada, de unas cositas que se llaman cuchamas, ¿no? Que son las larvas de una mariposita que parece azotador, pero los pobladores la saben preparar súper bien, que al final son como chicharroncitos, ¿no? Y entonces, otro de los mercados, no sé, vas a Oaxaca, y ahí también no solamente hay chapulines, sino una gran cantidad de insectos de la zona, ¿no? Y hablando, por ejemplo, de estos chapulines, que son los que más se consumen, y que yo en varias ocasiones he hablado un poco de manera reservada con el estado de Oaxaca, porque, o sea, Oaxaca sí tuvo la explotación hace muchas décadas del chapulín, pero mermó la población. O sea, es decir, aunque sea una plaga y sea muy abundante, si los humanos y si las poblaciones humanas explotan un recurso, no lo vamos a terminar, aunque sea una plaga, aunque sea el más abundante del universo, ¿no? Y eso pasó en Oaxaca con el chapulín. De tal manera que el chapulín ahorita no es chapulín oaxaqueño, sino es chapulín poblano y tlaxcalteca. O sea, todo lo que consumimos de ese chapulín que se vende en Oaxaca, en los tianguis aquí en Ciudad de México, y te digo, en las zonas más exclusivas de la ciudad, no proviene de Oaxaca, sino proviene en 95% de los sembradíos donde es plaga en Puebla y Tlaxcala. Entonces, ya desde hace muchos años, nosotros hemos tratado de hacer convenios entre los agricultores y la gente que explota a los chapulines, porque son dos grupos incluso antagónicos a veces, ¿no? Porque pues, se pelean, porque el que va a cazar el chapulín destruye los cultivos, y el agricultor no quiere. Entonces, hacer un desarrollo ahí sustentable en donde se pueda aprovechar esta especie sin que se utilicen agroquímicos. Ese es nuestro propósito en la vida. Si no nos pasa algo con el COVID, yo creo que eso es lo que vamos a tratar de hacer esas políticas públicas, como dices, de fomento y de explotación, pero de una manera segura, ¿no? Y de una manera en donde haya inocuidad en esos productos. En este momento no lo sabemos, porque digo que no hay una regulación, ¿no? Gracias, René. Doctor Remy, en cuanto a la producción de las abejas sin aguijón, pues por un lado es una tradición que no debemos perder y que se debe promover. Por otro lado, los consumidores podemos ayudar si es que hay demanda, pero estas abejas tampoco son tan productivas como las abejas europeas, así es que no van a poder satisfacer, me imagino, un gran mercado, y, y también pues no va a ser una miel barata, ¿no? Es una miel que lleva mucho trabajo y que se produce poco. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que los consumidores ayudemos a que se mantengan estos usos y costumbres, a que se mantenga la producción o que se renueve la producción de abeja
melipona de abeja nativa, como por ejemplo sucede en el caso del chicle allá en la península, en donde pues se ha podido recuperar esta tradición de la producción del chicle, de la resina del chico zapote. ¿Cuáles son las estrategias que podemos apoyar para mantener estas tradiciones y estos grandes productos de las abejas? Pues sí, efectivamente, una colmena de abejas sin aguijón produce, según la especie, desde medio litro hasta 2, quizás 3 litros por colmena, ¿no? Al año. Cuando llegaron los españoles, vieron que esto era muy poco y por eso introdujeron a Apis mellifera, que pues fácilmente puede producir 20 a 30 litros, entonces es 10 veces mayor la producción. Bueno, además los españoles la aprovechaban para la producción de cera, ¿no? Como para hacer velas. Entonces, efectivamente, las abejas sin aguijón producen menos, y un poco por eso sí se habían estado olvidando. Yo diría a finales del siglo XX, hace unos 20 años, todavía estaba en declive muy fuerte la meliponicultura, que es el manejo de los meliponinos, de las abejas nativas. Pero desde hace 20 años por acá sí hay un cambio fuerte y hay un renacimiento de la meliponicultura, hay un nuevo interés en muchas partes del país. Y eso es algo muy bonito, muy interesante ver que hay cada vez más gente que se interesa para manejar estas abejas, para cosechar, para vender su miel, y hay gente que se interesa, que la va buscando. Efectivamente, por el trabajo que implica, se vende más cara esta miel, sin duda, pero hoy por hoy no se satisface la demanda. Hay mucho más demanda que oferta de esta miel. Entonces, obviamente, si es más trabajo, pues es justo que el precio sea mayor. Y del lado de los consumidores, conforme pues hay más conciencia que esto es parte de la agrobiodiversidad tradicional, de la cultura mexicana, pues los consumidores están dispuestos a pagar un precio mayor, ¿no? La, Ahora, un poco aprovechando un poquito, tal vez mencionar un reto que esto está generando. Teníamos hace unos días un foro sobre esto que está en internet. Son los riesgos que genera esta nueva meliponicultura, porque hay personas que por el entusiasmo de querer meterse a la meliponicultura empiezan a llevar nidos de meliponidos de un lado a otro del país. Pues de Chiapas la llevan a la península de Yucatán, o de la Sierra Norte de Puebla a la Ciudad de México. Es muy común que nos pregunten, ¿y en la Ciudad de México cuál especie puedo meter para irlas reproduciendo? Y ahí el mensaje muy fuerte que tenemos es no, ojo, siempre las abejas se deben manejar en su lugar. Entonces, donde estás, son las abejas que están, son las que tú puedes reproducir, ¿no? El mover un nido implica grandes riesgos de perder diversidad genética, de introducir patógenos que van a ser patógenos, enfermedades para otras abejas o para otros insectos. Y esto sí conlleva grandes riesgos para la diversidad. Entonces, siempre trabajar con las abejas que hay en el lugar. Y de paso, pues sí hay que reconocer que en la Ciudad de México no hay abejas sin aguijón, no de manera nativa. Se podrían introducir, pero no las hay, entonces no las vamos a introducir. Lo que sí hay, por ejemplo, son abejorros, que también son muy bonitos. No producen miel, pero son importantes polinizadores. Y en un momento dado, pues podemos empezar a reproducir abejorros, ¿no? Que es un reto, no es algo fácil, pero es algo bonito. Gracias, Remy. Hay otro par de preguntas muy interesantes. También recientemente, en los últimos tiempos, ha habido estas ferias en donde venden comida exótica e insectos exóticos para comerse, y entre ellos están los alacranes y las tarántulas. Entonces, aquí hay dos preguntas. Una,
¿qué qué tanta historia tiene nuestro país en el consumo de alacranes y de tarántulas y de estas otras especies de arácnidos que pues no son tan tradicionales? Y por otra parte, una relacionada a la pandemia es si hay riesgos de riesgos de pandemias por consumir alimentos exóticos, o en este caso sería por consumir insectos o arácnidos con los que no tenemos una relación pues tan larga. Creo que no te Sí, escucho, René. es que no tenían Ahora sí, prendido el micrófono. ahora sí. Pero bueno, de arañas y alacranes. Sí, efectivamente, en el país no hay una tradición muy marcada en el consumo de arácnidos, ¿no? Es justamente, o sea, aunque son filogenéticamente están muy emparentados, pero pues uno es el grupo de los insectos y el otro es el grupo de los arácnidos. Y sí, México no tiene una costumbre muy arraigada. O sea, si nos vamos a los diferentes códices, y a las diferentes pruebas de las culturas mesoamericanas, no hay una pintura o un mural en donde aparezca un alacrán o una araña, ¿no? Sí, chapulines, por ejemplo. Entonces ya eso, como te decía, ya te habla de la frecuencia con la que consumíamos, de tal manera que ya se asoció a una determinada cultura. Tarántulas y bueno, básicamente clase insecta sí se consume mucho, pero en otros países del mundo, en otras partes del mundo. Por ejemplo, Venezuela, por ejemplo, Brasil, Arácnidos, ¿no? sí, toda como la parte del Amazonas consumen mucha tarántula, por ejemplo, ¿no? Y y se me olvidó la otra pregunta, perdón, Carlos, Bueno, ahorita te la recuerdo, pero la cuestión es, en México tenemos una gran diversidad de tarántulas, pero muchas de ellas están en riesgo también, ¿no? Sí, Entonces, hay que exacto. tener cuidado con estas modas, ¿no? Que yo creo que salen de estos programas de televisión, de reality shows, en donde la gente consume lo que le ponen y lo cual no es muy, pues no es muy sugerible. La otra pregunta era si el riesgo de transmisión de virus por comer especies exóticas, diga, exóticas en el sentido de que no son parte de nuestra historia, ¿no? Sí, pues mira, en México sí los insectos y de manera muy local, aunque no hay una domesticación de los insectos, ese es un tema increíble que podríamos también desarrollar si nos deja vivir el COVID. Este, o sea, aunque los consumimos, no sucede lo de comparado con las especies de plantas donde justamente el maíz es una planta que está extremadamente domesticada, ¿no? Y bueno, y sigue en el proceso de domesticación. En el caso de los insectos, no. Pero no por eso los podemos llamar exóticos. O sea, depende. Por ejemplo, para la población urbana, obviamente hasta un chapulín, que se consume muy comúnmente en Oaxaca, va a ser exótico, ¿no? Porque ya se perdió esa costumbre. Entonces, no creo que haya algún patógeno tipo COVID, o sea, viral, que nos pueda atacar de esa manera. Sí tenemos que hacer algunos estudios, sobre todo, por ejemplo, no de virus, sino, eh, te cuento una historia. Nosotros que vamos mucho al campo, encontramos a un hemátodo que parasita este chapulín, Asphenarium purpurascens. Todavía no sabemos si también puede ser vector para parasitar a humanos, ¿no? Pero entonces debemos de tener mucho cuidado justamente. Pero de eso a que genere una pandemia tipo COVID, no, y no tanto por la especie, sino por el manejo de esas especies. Y no estoy diciendo que los chinos sean
muy sucios, aunque parece ser que eso fue parte de este problema, ¿no? De que en un solo mercado están hacinados especies no solamente de mamíferos, sino de cualquier especie, y todos vivos en ese momento, ahí mismo los sacrificas, y entonces se da una infección tan cruzada que, bueno, nos puede provocar eso, ¿no? Creo que en este aspecto la cultura mexicana es un poco más reservada en ese aspecto. Quizá uno de las especies que podrían tener más riesgos son las chinches, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los jumiles que se comen vivos, o alguien me decía ya del estado de Hidalgo que a veces la gente confunde a los chamuís, estos grandes chinches con colores muy, muy atractivos, con otras especies que pueden transmitir enfermedades. Y por eso creo que es bien importante lo que decías, que realmente lo mejor es preguntarle a la gente que conoce la tradición y que tiene la experiencia en lugar de andar probando uno por su parte. El otro tema es la preparación de los insectos. En el caso de los que no se comen vivos, pues parece que hay todo un proceso que puede modificar sus cualidades y si tienen posibilidad de transmitir enfermedades o porque algunos son fritos, algunos son hervidos y eso seguramente cambia muchas de sus propiedades, ¿no es así? Claro, el calor puede hacer maravillas, ¿no? Y los métodos diferentes de cocción, e incluso los de tipo prehispánico, ¿no? O sea, aunque en la tradición solamente sea el comal, ya se genera una gran cantidad de calor que puede sobrepasar los 100 grados centígrados, y ahí puedes, primero, inactivar determinadas moléculas, y por otro lado también eliminar o finalmente que se mueran diferentes patógenos, o sea, bacterias protectistas o incluso inactivar virus, ¿no? Entonces sí, pues de preferencia casi como cualquier producto, ¿no? Ves que pues igual hasta ciertas verduras nos recomiendan que pues mejor que se hiervan o que se laven perfectamente, ¿no? Entonces, pero pasaría lo mismo justamente con otros productos alimenticios, ¿no? Muy bien, pues para ir cerrando el diálogo, a mí me gustaría preguntarles sobre el futuro, digamos, de los insectos. En el caso de las abejas, hemos escuchado del colapso de las abejas en Norteamérica, hemos escuchado también de la disminución de insectos en Europa, aún en áreas protegidas de Europa. Y muchas veces pues no sabemos qué sucede en México, ¿no? Ahorita está esta controversia de la prohibición del glifosato, de este herbicida que pues son cada vez sustancias muy, muy tóxicas. Pero si nos podrías hablar, Remy, un poco yo sé que hay poca información, pero ¿qué sabemos del impacto de estos insecticidas en las poblaciones de abejas europeas y de abejas nativas? ¿Y cómo ves tú pues el futuro de estos insectos en México? Y después le haría la misma pregunta a René y también, bueno, ir concluyendo con estas visiones hacia el futuro. Sí, el futuro es preocupante en ojos de abejas. En 2016 se terminó un estudio internacional, pues evaluando que una gran parte de las especies de abejas del mundo están en situación crítica, en declive, y esto se debe a varios factores, en particular el avance de la agricultura de monocultivos, el uso de plaguicidas en general, las enfermedades de las abejas que vamos transmitiendo por el propio manejo, el cambio climático. Entonces ahí hay varios factores interrelacionados.
Aquí en México no hay tanto conocimiento, pero justo estamos terminando un trabajo con la Unión Internacional para el Conocimiento de la Naturaleza, la IUCN. Em, y estamos evaluando de las especies endémicas que solo encontramos entre México y Centroamérica, 35% están en algún grado de riesgo. Es una tercera parte de las abejas, de las especies de abejas que evaluamos, están en situación de riesgo. Y eso, pues sí, obviamente es algo muy, muy preocupante, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos revertir esto? Está totalmente en nuestras manos como personas, como sociedad, como país, como a nivel político. Pues básicamente lo principal es ir cambiando el modelo agrícola y volviendo a un modelo agrícola más inspirado de los campesinos, trabajando a más pequeña escala en una agricultura diversificada que dependa cada vez menos de los plaguicidas. Eso es un cambio que se requiere a nivel mundial, que se requiere también en México, ¿no? Bueno, hay otros factores involucrados, pero con cambiar el modelo agrícola podemos salvar muchas cosas. Sobre el caso del glifosato que mencionabas, por supuesto que es una decisión importante, por supuesto controversial, no es difícil para los agricultores prescindir del glifosato, pero es muy necesario para nosotros, o sea, estamos tomando agua con glifosato, consumiendo alimentos con glifosato todo el día, pero también para las abejas. El glifosato no afecta directamente a las abejas o muy poco, pero las afecta indirectamente porque el glifosato es un herbicida que les quita la flora melífera, les quita su alimento. Entonces, si hay glifosato, no hay hierbas y no hay alimento para las abejas. Entonces, es una gran decisión que se ha tomado, que es difícil políticamente, pero muy, muy pertinente. Entonces, en resumen, sí es la situación hoy es crítica, pero estamos a tiempo de revertir las cosas si vamos por un modelo agrícola más responsable, más extensivo, más diversificado, más pensado. Que es una de las políticas de esta administración, ¿no? De irnos hacia a los sistemas agroecológicos y apoyar a los pequeños productores que siguen sistemas tradicionales y que quizás eso sea, pues, ir en la dirección correcta. Muchas gracias, Remy. Y bueno, la misma pregunta para René, para el doctor Cerritos, ¿cuál es el futuro de los insectos aquí en México? Eh, pues mira, es que lo que dice Remy o sea, es completamente cierto. Nada más que yo agregaría ahí otro componente. Entonces, son los sistemas de producción, pero también son los sistemas de consumo, ¿no? O sea, finalmente nosotros estamos, bueno, como especie, como Homo sapiens, sí, evidentemente el panorama que se nos viene de aquí al 2030 o de aquí al 2050 es terrorífico, ¿no? O sea, según todos los modelos. O sea, es decir, ya sobrepasamos los recursos para soportar esta población mundial. Entonces necesitamos cambiar, o sea, necesitamos cambiar sistemas de producción, pero también modelos de consumo. Eh, Como dice Remy, la mayoría de las zonas que más produce en el país, que está en el norte, pues es un extenso monocultivo de maíz que solamente produce una variedad que ni siquiera es una variedad mexicana, para cubrir la demanda de todos estos productos, no solamente de los per se que tienen maíz o que vemos que tienen maíz, ¿no? Sino los subproductos como los aceites, como los almidones, que es finalmente lo que nosotros nos estamos comiendo. Y tal vez, perdón por esta palabra, pero pues sí, nuestro sistema alimenticio mexicano es en este momento es un desastre, es una porquería, ¿no? Y entonces,
eso lo que nos lleva, ahorita que esperemos que no sea una moda pasajera, lo que está pasando con el COVID, finalmente sí está causado por nuestros hábitos, y uno de esos hábitos son nuestros hábitos alimenticios. Y esos hábitos alimenticios lo que propicia son estos modelos de producción agrícola que devastan tanto el ambiente que pues lo que genera es pérdida de biodiversidad, pérdida de los mantos acuíferos, cambio de uso de suelo, en fin, no solamente hablamos pues sí, nos interesan nuestros temas, que en el caso de Remy son las abejas y en el caso mío son los insectos en general, pero estamos devastando al planeta y entonces lo que debemos de hacer, como lo decía en el programa, pues es retomar todas esas especies y que las podamos explotar, pero de manera sostenida y de manera sustentable, ¿no? Entonces tenemos, o sea, la gran ventaja, y yo me sentiría afortunado de ser mexicano, no por el mariachi ni otras cosas, sino por esas miles de especies que se pueden consumir, no solamente de insectos, sino de plantas. O sea, ya vinieron a hablar los expertos en quelites, ¿no? O sea, unas 300 especies de quelites, imagínate, ¿no? Entonces, si peces, o sea, peces de agua dulce, por ejemplo, hay Michoacán, que es el que tiene una extensa variedad en ese rubro, ¿no? O sea, México tiene un potencial para que no tengamos que estar viviendo esto. Entonces, las políticas públicas sí deben de ir orientado a eso, a una explotación sostenida de nuestras miles de especies que se pueden consumir, ¿no? Así es, pues completamente de acuerdo y realmente ese es uno de los objetivos de esta serie, es que reflexionemos sobre nuestros patrones de consumo, sobre las políticas públicas, sobre pues los modelos erróneos que hemos tomado con el tiempo de imitar la comida chatarra, los productos ultraprocesados, las bebidas azucaradas, todas estas cosas que fuimos adquiriendo, ¿no? Por copiar estos modelos, cuando aquí en Mesoamérica, pues tenemos una serie de alternativas muy nutritivas, empezando por el amaranto, ¿no? Que tendremos que recuperar también, pero muchas de estas otras. Y pues en esto entran los insectos y la producción de las mieles y de las abejas meliponas. Les quiero agradecer tanto al doctor René Cerritos de la UNAM como a Remy Van Dam del Colegio de la Frontera Sur que nos hayan acompañado tanto en la serie como en este diálogo que tendremos muy pronto, yo espero mañana o el domingo, el lunes, esté ya en nuestro sitio de internet y en YouTube. Hemos tenido bastante éxito, les comento que hemos tenido en promedio 200 participantes de muchos lugares, pero al final del primer día el programa se ve unas 6,000 a 8,000 veces y esto va aumentando con el tiempo. Afortunadamente el programa está disponible y van a estar disponibles para verlos las veces que queramos en nuestra página web, en el YouTube. Y a los que nos siguieron en este programa, darles las gracias por estarnos acompañando, darles las gracias por sus preguntas e invitarlos a que nos ayuden a promover esta serie. Nos vamos a ver pues todavía varios sábados y ya estamos platicando pues precisamente con Canal 11 sobre la producción de otras series de este tipo sobre pues otros temas. La última pregunta para despedirnos es ¿cuál es su insecto favorito del doctor René y del doctor Remy? No sé, Remy, ¿quieres empezar? Yo Es empiezo con la difícil, hay mariposa muchos. monarca. La mariposa monarca. Yo me iría al abejorro, que es muy bonito. Hay muchos abejorros nativos de aquí, 30 especies, y son bien bonitos, chonchitos, con colores bonitas y bien importantes también. Pues mira, Carlos, yo no te puedo decir una especie de insectos. Yo sí, desgraciadamente estoy
enamorado de los insectos. Cualquier insecto que veo, para mí se me hace maravilloso. Y para comer, sí, para comer el escamol, o sea, los huevos y las larvitas de las hormigas, se me hace delicioso. O sea, yo creo que desde el punto de vista del paladar, desde el punto de vista gastronómico, yo creo que es una combinación de sabores complejísimos, ¿no? Entonces, justamente ahí nuestros especialistas en gastronomía deberían ya de hacer estudios sobre ese aspecto, o sea, es decir, cuántos sabores tiene el escamol, ¿no? Y no solo el escamol, sino en este caso de las mieles que Remy nos comenta, ¿no? O sea, hacer un estudio más a fondo sobre ese aspecto también sería increíble, ¿no? Pero son maravillosos los insectos. Pues ya nos abriste el apetito, René. Muchísimas gracias a los dos y muchísimas gracias a todos los que participaron en este programa y en este diálogo. Y pues esperamos vernos la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana y ojalá que puedan deleitarse con algunos insectos comestibles o con alguna miel. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Hasta Hasta luego. luego. Gracias.